y de la Patria, se abre la sesión. Señor presidente, a la Secretaría de la Comisión ha llegado solamente una solicitud de audiencia. Se recibió ayer y es del presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud FEMPRUS, señor Aldo Santibáñez, quien solicita poder exponer sus alcances sobre el proyecto de ley corta de ISAPRES. Eso es todo, presidente, en materia de cuenta. Muchísimas gracias. Darle la bienvenida al Ejecutivo a través del Director Nacional de FONASA, don Camilo Cid, Asesor Legislativo, don Jaime Yungén, el Superintendente de Salud, don Víctor Torres, a nuestros invitados, la exdiputada Carla Rubilar, muy buen día, encantado de estar aquí con nosotros, don Luis Castillo, ex subsecretario también, y el ex superintendente Patricio Fernández, al presidente de las ISAPRES, a don Diego Hurtado, que viene a exponer también justamente junto con Alfredo Espósito. Bien, pues, decirles que el comité técnico está trabajando intensamente y nosotros esperamos que en los próximos días pueda remitirse el reporte ya más definitivo de lo que es el escenario financiero presente y futuro, que nos permita en la semana postdistrital, o sea, en la semana del 20 de agosto, porque la próxima es la distrital, empezar ya a ver en la comisión los aspectos de informe y reporte que nos va a entregar el comité técnico, para ir avanzando posteriormente en la votación ya más en general y en particular del proyecto de ley. Yo sé que esto ha tenido un buen derrotero de conversación, de diálogo. Se ha producido lo que esperábamos en cuanto a acercar posiciones. No vamos a adelantar nada porque no tenemos todavía un informe, pero creo que el esfuerzo y el ánimo está bien puesto en lograr los mejores consensos posibles. Señor Chaguán, ¿quiere? Sí, presidente, esa comisión técnica ha estado funcionando con estricta confidencialidad, sí. Pero quiero decirle que ayer estuve presente en la comisión, estaba funcionando en paralelo con la Comisión de Salud, y quiero decirle que va bien avanzada y yo creo que hay harto cultivo para tener una buena propuesta. Sí, así es. Bueno, así que hoy día más o menos estamos casi culminando esta etapa larga de 2 meses que hemos ido escuchando a los distintos actores del sistema que han pedido, hemos invitado a todos los que nos han pedido los integrantes de la comisión, de modo tal de que en esta oportunidad, en el mismo ánimo, queremos ofrecer la palabra entonces en primer término a la doctora Carla Rubilar, que en la actualidad, Carla, que fue ministra de Estado, es la directora corporativa de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile y que le ofrecemos de inmediato la palabra para que pueda expresarnos su posición, punto de vista sobre este proyecto de ley, por favor. No sé si es decana o directora. No, bueno, muy buenos días, presidente. Gusto saludarle, por su intermedio saludar a los honorables senadores y senadoras de la Comisión de Salud. Perdón. Y a todos los... Tuve un pequeño lapso. ¿Es el decano? ¿Quién es decano? Sí, el doctor Luis Castillo. Ya. Eso le quería decir. Pensé que estaban en instituciones separadas. Somos la misma institución. El decano es don Luis Castillo, es subsecretario, la directora corporativa es Carla Rubilar, ex ministra de Estado. Así que representando a la Universidad Autónoma, sí, se le ofrece a ambos la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo voy a dejar, obviamente, para iniciar esta exposición por parte de la Universidad Autónoma al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Luis Castillo. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, por su intermedio a todos los honorables senadores de esta comisión. Y es un agrado poder compartir algunas reflexiones respecto al proyecto de ley que está en discusión y poder contribuir de alguna manera a dar un poquito de claridad, si es posible, en la solución final de este tema. Parto diciendo que me acompaña Carla, que es la jefa de la Unidad de Salud Pública, Patricio Fernández, que es profesor de los magísteres de salud de la universidad, y atrás está Nicolás Abasolo,
que es un estudiante de medicina de 5º año, pero que es a su vez el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile. Lo hemos querido incorporar para que vaya instruyéndose en estas lides de manera de que vaya aprendiendo rápidamente. Primero tengo que decir de que en relación a la declaración de intereses es que ninguno de nosotros no tiene ninguna relación con ISAPRES, organizaciones de salud privadas, de seguros y ni organizaciones prestadoras privadas de salud, excepto el suscrito, que todavía mantiene horas en el Hospital Barros Luco trabajando en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Barros Luco y en la universidad. No hemos recibido honorarios ni de organizaciones de seguro privado, ni del seguro público, ni tenemos ninguna relación contractual a través de proyectos directos e indirectos, directamente la facultad y la unidad de salud pública. Voy a hablar 4 cosas fundamentalmente, luego que termine van a quedar a disposición de ustedes para las preguntas técnicas, Patricio y Carla, pero fundamentalmente lo que vamos a conversar y voy a exponer son en relación al cálculo de compensación y o pérdida, la estimación de estas consecuencias financieras, el efecto FONASA y algunos elementos de reforma. Si ustedes se fijan, este es más o menos el cronograma. Las ISAPRES comienzan a percibir en más o menos en julio el 2,6% del reajuste sobre el precio base de los planes. En julio-agosto la Corte Suprema podría resolver pronto el tema del auge, la prima universal de 0,33 UF. Por beneficiario estamos a puertas, creo, de mirar qué va a pasar con el fallo. Esto puede ser un elemento muy gravitante en el futuro de la industria del seguro privado. Creo que si el fallo es de carácter general, vamos a entrar en un problema muy serio, muy serio. Y esto y su ejecución va a tomar mucho menos tiempo de lo que es la ley o la discusión de la ley y el fallo anterior. En octubre vamos a ver resultados financieros parciales y en noviembre el deadline para la aplicación final del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que dice el fallo en relación a la tabla actual? Dice en términos globales de que la aplicación de la tabla de factores hecha en el año 2020 era absolutamente contraria y a la reglamentación vigente y que hay que aplicar un nuevo elemento que dejaba o induce o genera un arrastre financiero al menos de proporciones muy importantes. Se me adelantó esto. Sí. La sentencia que disponen entonces el uso de la tabla de factores en la circular 343 del 2019 en todos los contratos, la suspensión del cobro de los menores de 2 años y las condiciones para el cumplimiento en que la aplicación de la nueva tabla no implique un alza a los precios vigentes y ordena un pago en exceso como excedente. Considerando del fallo 27º, la Corte declara como ilegal y arbitraria la mantención de la vigencia como carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra. Perdón, doctor Castillo, le pido silencio en la sala, por favor. Si hay otras personas conversando, les ruego que no lo hagan. ¿Perdón? En el Zoom parece. En el Zoom. El audio abierto. Ah, entonces en el Zoom, no sé, la Sí, persona hay una que está voz en el ahí Zoom, que... por favor, para mantener el silencio mientras se expone. Doctor Luis Castillo, por favor. El considerando 28º que dice, entre otras cosas, que el carácter cautelar de esta acción deducida no es posible determinar la existencia de eventuales cantidades de devolver y su monto. Por lo tanto, será el órgano fiscalizador, es decir, la superintendencia, a través de Víctor Torres, en su caso determinar la forma de proceder. Esto ha generado una serie de interpretaciones que se han ido aclarando en el curso del tiempo. Fundamentalmente se sigue manteniendo el entendimiento general de que la aplicación del fallo es de un alcance general,
es decir, para toda la población, aun cuando hay elementos jurídicos y opiniones de que una de las maneras o la aplicación de este fallo podría ser aplicado en forma muy fraccionada o jurídicamente podría haber una salida para solucionar este tema. El recurso de aclaración de la SUPER vuelve a nuestro juicio a refrendar de que la Corte estima esto de aplicación general, sin perjuicio de opiniones que hay legítimas respecto a los alcances del fallo y a la cuantía y magnitud del efecto que podría tener en el seguro privado y fundamentalmente en la salud y en la cobertura de la salud de las personas. Nosotros creemos que podría haber aquí un fallo y estudiar de alcance particular, que jurídicamente se le puede encontrar una solución no menor a este tema. ¿Cuáles son las posibles interpretaciones del fallo en materia de aplicaciones de devoluciones? Primero, creo que esto aún se puede interpretar de la siguiente manera: un cálculo para toda la cartera administrada. Y hay una serie de elementos que están en el PowerPoint, fundamentalmente todos los contratos de salud administrados por la ISAPRE a los términos de la nueva tabla, llevarlo a esto de alcance general, a todos los contratos, no solo aquellos que ejercieron recurso de protección. Devoluciones solo para que ejercieron recurso de protección, que fue una opinión que se ha dado incluso aquí en la Comisión de Salud, para aquellos que solo han interpuesto recurso de protección contra la ISAPRE, aplicar para ello la resolución o el fallo finalmente de la Corte Suprema. A nivel de los reembolsos, hay dos efectos, me acuerdo, en términos generales. Uno, el enfoque puesto por la SUPER, que habla de 1.400 millones más un valor presente en un horizonte a 6 años de 1.000 y tantos millones más. Y cuando se le aplica un modelo especial, esto se matiza en el corto plazo, pero se incrementa en el largo plazo, dado que llevando a valor presente algunos elementos a futuro, el costo o el gasto puede ser extraordinariamente más alto. Esto también es muy importante de tenerlo claro, porque hay presentaciones también aquí en la Comisión de Salud que han hablado de algunos aspectos, entre otros, de la mutualización. Cuando uno analiza los resultados y mutualiza los efectos de este fallo y se introduce el concepto de mutualización de riesgo, los subsidios cruzados, solidarios, el monto empieza a ser un poco menor y que eventualmente podría haber una resolución o una salida bajo esa perspectiva. ¿Qué otro aspecto analizar? Un tema no menor, lo vuelvo a repetir, es la fijación de precios del auge. Si por parte de la Corte Suprema y su fallo que está porta se niega o se falla a favor de solo la aplicación de la prima general, esto significa que las instituciones van a tener que devolver la diferencia de prima de lo ya cobrado desde la aplicación de esta alza hasta ahora. Eso, a nuestro juicio, mirando las características y de las instituciones previsionales, significa entrar al menos 2 o 3 en insolvencia de unas garantías, al menos 3 instituciones en el corto plazo. Y yo creo que ese puede ser el golpe final y la inyección de potasio al sistema. La resolución y cambio para los casos de beneficiario o contrato acumulado en stock. Aquí hay diferencia entre tomar beneficiario activo al momento del 30 de noviembre del 2022 y calcular respecto a esto, o los beneficiarios ingresados del 2020 y hasta el 2022 contaba la factoría antigua. Ahí hay un cálculo y un cambio de universo. Lo mismo que el periodo, 32 meses, un periodo mediano, largo o corto, también tiene un impacto en los cambios que hay que aprobar. 8 meses. En la circular 343 de la SUPER, validada por la Corte Suprema, extendió la vigencia de la tabla de factores antigua hasta marzo del 22. Por lo tanto, también aquí hay una posición de gente que dice que ¿por qué no aplicar solamente 8 meses, dado que la Corte Suprema extendió la vigencia de esta tabla de factores hasta marzo?
Y sobre los contratos, los factores de riesgo, los precios base, no nos referiremos porque yo creo que ahí hay un elemento técnico mucho más profundo que estimo que la Comisión de Expertos debe estar trabajando detalladamente en esto. ¿Qué es lo que pensamos respecto a la cinética de las presuntas devoluciones que induce la ley? Creo que la forma de devolución del monto que sea y en el periodo que compartimos que debe ser un periodo mediano a largo, entre 6 y 8 años, el monto de devolución debiera ser a través de prestaciones. ¿Y cómo? A través de programas, la creación de programas en el mismo subsistema privado, pero fundamentalmente incorporando fuertemente prestaciones preventivas y de promoción de la salud y terapéuticas semestrales, a cuenta de estas futuras devoluciones en torno a prestaciones. Yo creo que aquí es posible mejorar alguna cobertura por un tiempo acotado para esos beneficiarios, utilizando estas potenciales devoluciones, o crear planes preventivos y de promoción de la salud, utilizando estos elementos de devolución para toda la población beneficiaria, especialmente en dos temas, en cáncer y en salud mental. Creo que la generación de programas y planes preventivos transparentes, claros, nítidos, sobre todo en el tema cáncer y salud mental, que está tan de moda y tan frecuente y tan intenso, creo que puede ser una muy buena salida para los propios beneficiarios del seguro privado. La creación y la extensión de la universalización del APS en el sector también pienso que puede ser también una inyección para rápidamente avanzar en reformar el sistema. Hemos instalado y puesto aquí también una idea que podría eventualmente ser considerada expropiatoria, pero igual la planteo, que a cuenta y de cinética de la evolución en el curso del tiempo, estas devoluciones, crear un programa de resolución de lista de espera quirúrgica, pública, con resolución en los prestadores privados, pero con financiamiento de estas devoluciones. Si bien es posible que sea interpretado por los beneficiados o por los beneficiarios como un elemento expropiatorio, creo que aquí se le puede inyectar al sistema un elemento de solidaridad y con un monto o fracción del monto, entre comillas, devolver, podríamos perfectamente financiar una resolución del programa de la lista de espera quirúrgica no auge, especialmente del área traumatológica y especialmente de aquellas patologías oncológicas que no están cubiertas por el auge y que no son pocas y que forman parte de las listas de espera generales, no de los rechazos auge. Pero advierto que esto tiene un viso que podría ser considerado en algunos aspectos como un elemento, entre comillas, expropiatorio para algunos beneficiarios y para otros podría ser un elemento de solidaridad con los chilenos que están esperando esto resolverse en forma muy prolongada. Y reducir, con esto creo que podríamos reducir el riesgo que hay al sistema de salud. En cuanto a FONASA, creo que en lugar de fortalecer verdaderamente el seguro público, el proyecto lo transforma en un intermediario de cobertura complementaria con entidades privadas. Esto excluye a quienes no pueden pagar la prima adicional, a menos que haya una mejoría y una reorganización respecto, profundizando la inequidad en la propia modalidad o en los FONASA A y B. El proyecto de ley creo que es necesario separar dos cosas. El proyecto tiene dos proyectos, a mi juicio, de gran envergadura, que creo que es de toda conveniencia separar la discusión, por la complejidad y porque, aunque son del mismo sector, no es bueno que la discusión se mezclen objetivos técnicos y políticos. Finalmente también, y asimismo, creo conveniente que FONASA se discuta en su mérito y con todas las variables que están involucradas en su implementación, organización, financiamiento y con una transición adecuada. El fortalecimiento debiera ser parte de otro proyecto. La nueva modalidad de cobertura complementaria profundiza la segmentación por ingreso y creo que puede desviar la atención de los problemas reales del seguro público. Se minimiza la complejidad de una licitación de este tipo.
Recuerdo que entre un 10 y un 12% son los médicos que están adscritos a FONASA. Los especialistas, con mayor razón, no están adscritos en FONASA. Presidente, hay ciudades enteras donde no hay especialistas inscritos en FONASA. Hay más de 2.000 prestaciones que no existen en FONASA y que son de un gasto bolsillo exclusivo de las personas y que tienen un fundamento técnico sanitario bastante razonable. El reajuste, no ha habido una norma técnica y un porcentaje de las prestaciones está bajo el valor real. No todas, evidentemente, pero hay un porcentaje que son las más caras. El reajuste de prestaciones bajo la tasa de crecimiento del gasto de insumos en el IPC. Y hay un poco desarrollo todavía de la modalidad de libre elección. Funciona y funciona fundamentalmente en un porcentaje no menor en el área prestadora privada, pero esto podría llegar a tener mayor desarrollo y creo que tocando el proyecto FONASA en forma individual podemos ayudar a que FONASA se modernice en un proyecto de ley de buen nivel y modernice su gobernanza y todos los elementos que pueden ayudar a mejorar su funcionamiento. La creación requiere un análisis técnico y financiero más acabado, ya que suponen escenarios poco creíbles y con fundamentos técnicos frágiles que han advertido los seguros complementarios, entre otros. Yo creo que, tal como está presentado, los seguros complementarios es poco probable que asuman un riesgo de siniestralidad en el periodo cero, porque esto va a producir un problema no menor. Recuerdo además que los seguros complementarios están regulados por la Superintendencia de Seguros, no por la Superintendencia de Salud. No es confiable, por lo tanto, entonces, un aumento de un informe financiero, sino un aumento del gasto fiscal, ya que puede llegar a producir esta implementación un fenómeno de selección adversa, de riesgo moral, de cotización oportunista y aumento de la demanda de prestaciones de los beneficiarios que la usen por el efecto de elasticidad precio-demanda de las prestaciones de salud. Es decir, ahí puede generarse una población de gente que se adscribe a este programa solamente para consumir prestaciones y se puede salir del programa una vez que ya lo ha consumido. Todo efecto que deben ser calculados y considerados su impacto en el aumento de presupuesto FONASA, pero en proyectos separados. Estas son las consideraciones generales. La compensación calculada son 1.400 millones. Se le agregan 1.700 de potenciales pérdidas futuras. Hay que agregarle 400 millones de las cuentas por pagar a los prestadores privados, 400 millones de dólares a los prestadores privados, que en estos momentos están pendientes. Si aparece un fallo sobre la patología Hauke y la tarifa base, y el fallo es contraria al aumento de las tarifas más allá de la tarifa basal, creo que puede ser una lápida para algunas instituciones de salud, tal como están definidas hoy día actualmente. Creo que el comité experto aquí tiene una gran responsabilidad en poder corregir y poder plantear una solución viable financieramente, adecuada para la mantención del 1.200.000 personas que están usando activamente el seguro privado en diferentes prestaciones y tener algún elemento general para estos efectos. Las proposiciones son viabilidad financiera con mantención de beneficios a más de 1 millón de usuarios que usan activamente el seguro, desde trasplantes de órganos hasta tejidos, hasta drogas biológicas en cáncer de colon, de páncreas, en que en general el uso de estos medicamentos adecuadamente testeados desde el punto de vista costo-beneficio sanitario es posible avanzar y mantener. Quedarían en el limbo, nosotros estimamos aproximadamente 1 millón de personas que están usando activamente el seguro privado en alguna de sus niveles de complejidad de prestaciones. Por lo tanto, creo que puede y debe haber viabilidad operacional del sector prestador privado y público. Aquí hay una cadena, hay consecuencias que todo el mundo lo sabe y lo hemos visto, aparte de tener un impacto no menor en los prestadores institucionales, los prestadores individuales del sector privado y consecuencias sobre la red prestadora pública, que ya en general estamos bastante apremiados de trabajo. Las consideraciones respecto a FONASA.
FONASA y su modernización legislativa debe analizarse en un proyecto propio e integral que reforme estructuralmente el seguro y lo transforme en un seguro de verdad. Gobernanza, introducción en FONASA de una unidad de tecnología sanitaria que permita analizar cada una de las prestaciones nuevas y que le dé costo-eficiencia y que lo estudie antes siquiera poder incorporarla como una prestación oficial del país. Desarrollar más la modalidad de libre elección, mejorar el valor de las prestaciones y su reajuste real, y la incorporación de prestaciones costo efectivas basadas y la transferencia basada en consideraciones de tecnología sanitaria, la modernización técnica de prestaciones, ojalá anual, incentivo de prestadores, fundamentalmente en el área de la promoción y la prevención, y yo creo que aquí podemos y se puede instar a retomar el proyecto que, entre otras cosas, mejora esto y que está en el Congreso. ¿Qué se puede resolver? La prioridad número 1 son la aplicación de los fallos con estabilidad financiera. Acá hay una serie de elementos que se los voy a dejar. El tiempo, el periodo y el universo a tratar. La segunda prioridad, modificar los mecanismos de pago entre ISAPRE y prestadores. Mejorar la facultad de mediación y fiscalización para la SUPER y un plan de pago que sea propuesto el comité de expertos, pero que nosotros podemos proponer y queremos proponer que sea a través de prestaciones, mejoría de cobertura y meterse en el área de la salud preventiva, de promocional y en la participación de la resolución de la lista de espera quirúrgica, al menos un segmento de ello, en el área prestadora privada, cubierto con las futuras devoluciones del seguro público como un elemento de solidaridad. Tener presentes los recursos del reclamo GES, lo vuelvo a decir, este es el escenario más grave. La Corte Suprema podría confirmar la sentencia dictada por las Cortes de Apelaciones y además aplicaría con una aplicación general del fallo. Aquí hay que ajustar el precio a la prima universal y establecer las devoluciones de cobro en exceso. La consecuencia es inmediata. El incumplimiento de indicadores legales de patrimonio líquido de al menos 3 ISAPRE abiertas entrarían con problemas y ahí hablamos de un escenario distinto, de corta ejecución, de falta de estos dos, de incumplimiento de estos indicadores. 3 de las ISAPRE abiertas pueden llegar a tener este problema. Y hay que enfocarlo de una manera absolutamente distinta. La solución, si esto llega a suceder en unos días más. Creo finalmente que salud ha llegado el momento de hacer una reforma estructural del sistema de salud. Yo creo que se ha ido consolidando una opinión mayoritaria que a salud hay que pegarle una mirada en forma, pero progresiva, creciente, conversada. Partir de lo que más necesitan los ciudadanos, avanzar en un plan único, garantizado, para todos, igual. Crear un fondo de compensación en el seguro privado, con multiseguro. Una libre movilidad pública privada, con un seguro catastrófico ad hoc modernizado. Con una complementariedad pública-privada en la provisión y para ciertos aspectos integrada, para ciertos elementos definidos por el órgano rector, para ciertas circunstancias. Instaurar en forma oficial la atención primaria de salud como una estrategia integradora universal en el área A o en el área B. El proyecto FONASA, mirarlo en forma individual, pero desde la organización de la gobernanza, la creación de una serie de elementos y las coberturas, entre otras cosas, y la modernización de regulación a los seguros privados. Tal como están hoy día las instituciones previsionales privadas, creo que va a haber que intervenirlas para mejorarlas e incorporarlas de verdad en el área sanitaria con elementos de seguridad social. El Fondo de Compensación de Riesgo, que acabamos de plantear, busca mitigar los incentivos a la selección de riesgo en el sistema privado y se basa, en fin, en la ampliación del Fondo de Compensación de los auges a otro ítem de gasto de salud, considerando para el ajuste de riesgo el estado de salud, el sexo y la edad. Se propone entonces un esquema de riesgo compartido mediante la implementación de un reaseguro. Esto podría evitar la quiebra de una ISAPRE seleccionada adversamente y estimular a la ISAPRE abierta a reducir su nivel de costo, enfocándose en mejorar la eficiencia. La compra y el modelo del seguro a la red prestadora debiera cambiar a contar
de la ley corta y de todas las modificaciones reglamentarias que se están estudiando. La incorporación de GRD u otros modelos de transferencia y de compra debiera ser lo rutinario en nuestro sistema de salud público y privado, y buscar mejorar la equidad y la eficiencia en el sistema privado de salud. Finalmente, presidente, por su intermedio, queremos decir que la universidad ve con muy buenos ojos esta ley corta, con resoluciones del comité de expertos que vayan en el sentido y cumplan 3 elementos: que haya una viabilidad financiera en el sistema privado, de manera de poder mantener operacionalmente cubierta todos los derechos de los beneficiarios que hoy día activamente están ejerciendo y generando gastos en salud en todos los ámbitos. Lo segundo, que haya un proyecto de ley dedicado a FONASA como una manera de potenciarlo, pero estudiándolo entero. Y tercero, generar un cambio, empezando y terminado el tema de la Comisión de Expertos en Ley Corta, rápidamente un plan garantizado, un fondo de compensación y hacer un cronograma de reforma de salud progresivo a lo largo de los próximos años que nos quedan para este tema. Les agradezco estos minutos de atención a la Comisión de Salud. Muchas gracias, doctor Luis Castillo, a Carla Rubilar y también a Patricio Fernández. Vamos a continuar ahora con las exposiciones y después vamos a ir haciendo el debate porque tenemos hasta las 11, pasadito más o menos. Y recordarles que ayer ya resolvimos tener un evento, un seminario, en el seno del Senado, a principios de septiembre, donde por supuesto ustedes van a estar invitados y convocados, al igual que la Universidad del Desarrollo y varios centros de estudio que nos han presentado fórmulas de reforma, más allá de la contingencia de la ley corta de ISAPRES, que permita abrir el camino al tiempo que viene. Sí, doctor Rubilar. Sí, presidente, disculpe, quisiéramos nosotros 5 minutos para complementar algo del decano, ¿podrá ser? O si gusta en el tiempo de diálogo, porque ya ha tenido su espacio. Ya. Quedan 2 exposiciones y ahí abrimos y ahí le cedemos a usted en primer lugar. Don Diego Hurtado, queremos ofrecerle la palabra entonces, presidente de la Asociación de Salud Domiciliaria, que ha pedido ser escuchado, y aquí está la oportunidad, don Diego, para sus puntos de vista sobre el proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables senadores. Primero, agradecer la instancia de poder contarles un poco y visibilizar la hospitalización domiciliaria, que hoy día es un sistema prestador de salud que muchas veces no se conoce como debiera conocerse y con la importancia que tiene el sistema de salud chileno, ¿ya? Y lo clave de seguir contando con este sistema en el futuro. Asociado, obviamente, todo esto a la ley corta y a toda la discusión del panel de expertos que está produciéndose. Primero quiero leer muy brevemente la definición de la Superintendencia de Salud en relación a la hospitalización domiciliaria. Dice: es una alternativa a la hospitalización tradicional en un hospital o clínica que permite mejorar la calidad de vida y atención de los pacientes y que contribuye a la contención de costos mediante la utilización racional de los recursos hospitalarios. Las atenciones brindadas al paciente deben corresponder a aquellas que habría recibido de haberse encontrado en un establecimiento hospitalario para su manejo clínico y terapéutico, en atención a lo exigido por su estado de salud, ya que las atenciones estén indicadas y controladas por un médico tratante. En resumen, ¿qué es lo que dice la descripción de la Superintendencia de Salud y que obviamente está tomada también de la Organización Mundial de la Salud? Dice que la hospitalización domiciliaria entrega los mismos servicios de salud que tendría un paciente en una clínica o en un hospital en su domicilio. Hoy día las empresas de hospitalización domiciliaria entregan todas las atenciones de salud de un paciente, salvo obviamente algunas muy especiales, llámese cirugía. No podemos poner un pabellón en la casa de un paciente, al menos todavía, esperamos que vaya avanzando en eso, y urgencia, ¿ok? El resto, prácticamente todas las prestaciones son entregadas en el domicilio del paciente. Y ahí en ese sentido, hoy día como hospitalizaciones domiciliarias nosotros tenemos un sinnúmero de pacientes. Generalmente uno dice, cuando habla de hospitalización domiciliaria,
automáticamente a uno se le viene a la cabeza pacientes más de la tercera edad. Y uno siempre dice, yo tengo mi papá, mi abuelo, y no pueden entender cuando uno les plantea que el 50% de los pacientes hoy día atendidos por hospitalización domiciliaria son pediátricos. Hoy ya tenemos el 50% de nuestros pacientes pediátricos y el 50% adultos. Pasando por todos los tipos de complejidades, desde la alta complejidad, que son pacientes traqueostomizados, pacientes con ventilación mecánica invasiva, o sea, pacientes que hoy día podrían estar en una UTI perfectamente. Pacientes de mediana complejidad, que tienen o traqueostomía o tienen gastrostomía, etcétera, y también son atendidos en ese sentido. Y los pacientes de baja complejidad que requieren atenciones y servicios de salud permanentes para la vida diaria de los pacientes. Y además de prestaciones ambulatorias o de corta estadía, llámese, por ejemplo, tratamientos de antibióticos endovenosos, nutriciones parenterales y enterales, que en otras circunstancias estarían utilizando una cama en una clínica o en un hospital. Dicho esto, ¿cuáles son los principales beneficios de la hospitalización domiciliaria? Dichos, insisto nuevamente, por la Organización Mundial de la Salud. Primero, que reincorpora precazmente al enfermo a su entorno habitual, ¿ya? Porque obviamente está rodeado de su familia, está en su pieza, en su casa, en su domicilio. Obviamente disminuye la probabilidad de infecciones intrahospitalarias, que sin duda es un gran tema en los centros de salud hoy día. Optimiza el uso de las camas de la red de salud del sistema de salud chileno, tanto público como privado. Y ese es un gran tema que me quiero enfocar luego. Por ahí se ha hablado mucho en esta discusión de la ley corta, lo acaba de decir el doctor Luis Castillo, todo lo que tiene que ver con las prestaciones costo efectivas. Las atenciones domiciliarias de hospitalización domiciliaria son en promedio un 70% más baratas que lo que podría atenderse en una clínica o un hospital. Comparando peras con peras, comparando exactamente las mismas prestaciones. Vale decir, yo llevándome un paciente a una casa, desde una clínica o de un hospital, es un 70% más barato, ¿ya? Uno siempre pudiera pensar, y cuando uno conversa con estos temas, te dicen, oye, pero es mucho más caro. Al revés, es mucho más barato. Porque el lugar físico es la casa, ¿ya? Cosa que es uno de los grandes costos hoy día de las clínicas y hospitales. Hay una mejor recuperación y adherencia al tratamiento, y eso aquí hay varios médicos que podrán corroborarlo. Cuando uno está en su ambiente, cuando uno está en su propio hábitat y rodeado de las personas que quiere, sin duda que hay una mejor recuperación y adherencia al tratamiento. Está en su entorno social y familiar y tiene además una atención personalizada. Obviamente disminuye significativamente las complejidades y toda la alteración de la vida familiar, de la vida familiar de sus, valga la redundancia, familiares, porque están en la casa. No tienen que vivir en una clínica o en un hospital. Y evita las reagudizaciones de patologías respiratorias y así sucesivamente. Podría estar hablando mucho rato de las ventajas de la hospitalización domiciliaria. ¿Por qué partí por esto? Porque quiero, de alguna manera, igualar el conocimiento de la hospitalización domiciliaria. Puede que muchos de los de acá presentes tengan un gran conocimiento, algunos no tanto, y por eso quise, de alguna manera, darles a conocer la hospitalización domiciliaria. Sin ir más lejos, el año 2022, alrededor de 180.000 personas se atendieron en sus domicilios con hospitalización domiciliaria, siendo más de 1 millón de días camas, 1.100.000 días camas que de alguna manera fuimos a reemplazar del sistema de salud. O sea, es hoy día una solución completamente válida y muy necesaria. De estos 180.000 personas, alrededor de 40.000 pertenecen al sistema asegurador privado, las ISAPRE. Del total de estos pacientes, como ya se los comenté, la mitad son pediátricos, o el 45%, y el 55% son adultos. En la actualidad, las empresas de hospitalización domiciliaria privadas estimamos, alrededor de 800 pacientes de alta complejidad y larga estadía, ¿ok?
manteniendo más o menos la misma distribución de 50% pediátrico y 50% adulto. 800 pacientes que si hoy día estuvieran hospitalizados lo harían en una cama crítica. ¿Ok? Solamente este tipo de pacientes, recuerden que hablamos de 40.000 en el año, aquí estamos hablando solo de 800, o sea, una parte mínima, muy mínima de la atención de la hospitalización domiciliaria, pero muy crítica además. Solamente estos pacientes representan cerca de 290.000 días cama en el año. Es de verdad un número muy relevante. Si nosotros, hoy día, obviamente todas las cuentas de estos pacientes son financiadas hoy día por las ISAPRES. Ya son pacientes del sistema asegurador privado. Estamos hablando de cuentas promedio, solamente para que ustedes se hagan una idea, de cerca de 13 millones de pesos mensuales. ¿Ok? Pero si estuviera en una clínica o un hospital, podríamos estar hablando perfectamente de 40 y 50 millones de pesos mensuales. ¿Qué pasa con estos 800 pacientes? Alguien perfectamente me podría decir, oye, voy a hacer solamente un paréntesis, son 800, en Chile somos cerca de 18 millones de habitantes. Puede que no sea tan relevante esos 800 cerca de los 18 millones. Sin ninguna duda es tremendamente relevante. Porque estos 800 pacientes, cada uno de ellos es una situación por sí misma, como del punto de vista personal, de las personas, de sus familias, del paciente. Y más relevante aún, si nosotros hoy día consideramos que basalmente, hoy día la cantidad de camas críticas que existen en el país son alrededor de 2.600, 2.700 camas críticas entre el sistema público y privado. Es la estimación que estoy hablando basalmente, no estoy hablando ni por pandemia, ni en invierno, ni basalmente si yo me parara en febrero de un año normal. ¿Ok? Por lo tanto, estos 800 pacientes representan el 30% de las camas críticas que tiene hoy día el país. Vale decir, si hoy día las empresas de hospitalización domiciliaria no pudieran seguir atendiendo a estos 800 pacientes, tendrían que volver al sistema de salud chileno, público y privado. Y claramente, hoy día las camas críticas permanentemente tienen un alto nivel, una alta tasa de ocupación. Por lo tanto, estos 800 pacientes no tendríamos, entre comillas, dónde dejarlos. Y ahí es donde de alguna manera se empieza a poner más crítico el tema de la hospitalización domiciliaria y su financiamiento por parte de las ISAPRES. Más complejo aún, si nosotros vemos un boletín que acaba de sacar el Ministerio de Salud, el del 1 de agosto, hablando de las camas críticas, y ahí en ese mismo boletín decía que las camas críticas pediátricas basales, insisto que estoy hablando de basales, no las que se arman por pandemia, por campaña de invierno, etcétera, estoy hablando basales. Dice que hay 738 camas críticas pediátricas en el país, entre el sistema público y el sistema privado. De estos 800 pacientes, yo ya les comenté, 400 aproximadamente son pediátricos. Si yo comparo estos 400 pacientes pediátricos que hoy día usan una cama de alta complejidad, pero en su domicilio, y lo comparo con las 738 camas, estamos hablando que el 55% de los pacientes pediátricos hoy día de las camas críticas son atendidos en sus domicilios. Y si el sistema ISAPRE no siguiera, o un sistema similar, me refiero el financiamiento de las empresas de hospitalización domiciliaria no siguiera existiendo, el 55% de los pacientes pediátricos tendría que ir a presionar por una cama en el sistema de salud. Cuando hablo de sistema de salud, hablo de público y privado, camas que hoy día no existen. Por lo tanto, tendríamos 400 potenciales problemas críticos de este tipo de pacientes. Solamente como antecedente, según cifras del Ministerio de Salud, el año 2021 murieron alrededor de 40.000 personas que estaban a la espera de una cirugía en Chile. Por varias razones, sin duda, pero entre otras, por la falta de cama. Y el sistema de hospitalización domiciliaria, sin duda que es un tremendo elemento para seguir apoyando y fortaleciendo al sistema de salud chileno. Hoy día, sin ir más lejos, si uno se compara con los países líderes a nivel mundial en hospitalización domiciliaria, llámese España, llámese Estados Unidos, que son los que de alguna manera, como se dice coloquialmente, la llevan en la hospitalización domiciliaria, ellos hospitalizan 10 veces más, o domiciliariamente me refiero, pacientes por millón de habitantes que los que hospitaliza Chile.
Por lo tanto, tenemos un camino por recorrer gigante. Y además España dice que del 100% de las hospitalizaciones que realiza hoy día, probablemente un 35% las podría hacer domiciliariamente. O sea, no solo España tiene un largo camino por recorrer, imagínense Chile. Entonces, lo dejo como punto en ese sentido. Pese a las auspiciosas cifras que ha tenido esta modalidad de atención, les comenté, entre el año 2022 y el año 2021 creció un 40% las hospitalizaciones domiciliarias en Chile. Entre el año 2019, pandemia, y el año 2022 se han triplicado las atenciones de hospitalización domiciliaria en Chile. Vale decir, estamos creciendo muy fuerte, lo que de verdad es importante, pero en forma insuficiente. Hoy día hay, en los últimos años, es importante de alguna manera precisar que las empresas del sector existe una profunda preocupación por la actual crisis de las ISAPRES, o llámesele como se le llame, pero, o la inseguridad en este sentido. Porque al ser el brazo asegurador del sistema y principalmente de los pacientes atendidos por las empresas de hospitalización domiciliaria, hay personas que necesitan para vivir este sistema de salud, este servicio en sus domicilios y para tener una mejor calidad de vida. Y esta incertidumbre, sin duda, que no apoya en ese sentido. Hoy día, como todos estos pacientes son financiados, como les decía, por esta aseguradora, y si estas llegaran a tener problemas o llegaran a desaparecer algunas, 3 mencionaba el doctor Luis Castillo, sin duda que el gran problema que tendríamos con este tipo de pacientes. Sin financiamiento, ellos sin duda que no podrían seguir siendo atendidos por las empresas de hospitalización domiciliaria. Les recuerdo, estamos hablando de cuentas promedio de 13 millones de pesos mensuales. Muchas familias, de hecho, nos han planteado su preocupación ante las familias de pacientes, su preocupación ante esta incertidumbre. Por todo lo anterior, es que consideramos que es de vital y de extrema importancia para estos pacientes y para el sistema de salud chileno, tanto público como privado, seguir contando en la hospitalización domiciliaria con el financiamiento privado que tienen actualmente estos pacientes, ya sea a través de la ISAPRE o de un sistema similar, pero seguir contando, porque hay que considerar además que hoy día la hospitalización domiciliaria entregada por FONASA, que si bien es de un gran alcance, no tiene la misma particularidad de la hospitalización domiciliaria privada. Sin ir más lejos, nosotros atendemos pacientes con técnicos de enfermería 24/7, sistema que en FONASA, por la definición, no se logra, y por ende podemos atender pacientes de mucha mayor complejidad. Hoy en día, y con esto cierro, señor presidente, debemos considerar además que hoy día tenemos pacientes que son financiados por las ISAPRE, todos sus tratamientos de hospitalización domiciliaria, y que demandaron y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del paciente y obligó a esa ISAPRE a seguir entregando la cobertura de dichas prestaciones y al Estado de Chile como responsable de esto. Por lo tanto, ya no solo es un tema del financiamiento de la ISAPRE, sino es la responsabilidad entregada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile. Eso es lo que queríamos plantear, eso es lo que queríamos visibilizar, que muchas veces se ha escuchado, y me parece extraordinario, a los grandes prestadores de salud, pero la hospitalización domiciliaria no siempre tenía esta visibilización. Le agradezco, señor presidente y honorables senadores, por la oportunidad. Muchas gracias a usted, señor Hurtado. Pero vamos a terminar de escuchar porque queda una exposición más y ahí abrimos el debate. Le cedemos la palabra entonces al doctor Sergio Sánchez, presidente de la Comisión de Salud del Instituto de Igualdad, por favor. Si está conectado por Zoom, para que pueda darnos su punto de vista. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, yo les quiero presentar brevemente una visión y un razonamiento desde la salud pública. Como dice ahí, yo soy presidente de la Comisión de Salud del Partido Socialista, integrante del Instituto Igualdad, y he seguido la discusión con mucho interés desde hace meses. He escuchado los diferentes actores, así que solamente quiero introducir algunas ideas nuevas. Por ejemplo, la población chilena está en una etapa de transición epidemiológica avanzada, lo cual significa que tendremos una mayor proporción de la tercera edad
y aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, por una parte. Por otra parte, la tasa global de fecundidad de nuestra población, señor presidente, es de bajo 2, 1,3, que está por debajo de la tasa de reemplazo. Ninguna región de Chile está sobre esta tasa de recambio, y ni siquiera las regiones que cuentan con población migrante. Entonces tenemos dos elementos que implican un envejecimiento poblacional que van a significar en el mediano y largo plazo menores ingresos para la seguridad social, sea esta cual sea, digamos, el origen que defina el gobierno para salir del problema en el que está, y por lo tanto un aumento del gasto en salud e incluso de la operación de las ISAPRE en el futuro. Entonces, esto es un elemento que hay que considerar en el tema financiamiento de la seguridad social en Chile. Un recuerdo histórico: las ISAPRE son una industria originada en 1981, organizada bajo una lógica de aseguramiento individual que no se había aplicado antes en algún país. Era un negocio con un riesgo acotado, pues se financiaría con un porcentaje obligatorio a descontar del sueldo bruto de los trabajadores de un 4%, aumentando a 7% en 1986. Y a cambio financiar toda la prestación obtenida en el sector privado de salud con deducibles fijos conocidos para los clientes para evitar el uso superfluo del seguro. Entonces, en la historia de la ISAPRE quiero destacar que ya se produjo un aumento de la cotización en 1986, claro que bajo otras condiciones políticas, evidentemente, pero se tuvo que aumentar en un montón, tres puntos, digamos, porcentuales para que pudiese seguir siendo efectivo en ese minuto. Acuérdense que al principio fue un mercado sin regulación, no había una contraparte estatal fija hasta 1990, cuando se creó la Superintendencia de ISAPRE, que fue así: primero fue Superintendencia de ISAPRE, que iba a fiscalizarla y dictar toda una normativa regulatoria del sistema con el objetivo de disminuir conductas inmorales, digamos. Me refiero a daño moral, ¿no es cierto? Lo que se conoce como daño moral en economía, que es como aprovechamiento por lado y lado, digamos, por el lado de los usuarios y también de las ISAPRE. Entonces, cuando uno ve el fallo de la Corte Suprema, que ya lo hemos visto en detalle con muchas exposiciones, implica el pago de esta deuda de 1.400 millones aproximadamente, debido a los excesos cobrados al aplicar la tabla de factores. También creo yo que no se debe permitir el quiebre del sistema ISAPRE. ¿Ya? Yo creo que eso sería un conflicto político mayor que el mismo fallo lo indica, pero además yo quiero jugar aquí diciendo que sería un conflicto político que sería inmanejable, creo yo, por lo menos en el corto plazo. Y además implica la devolución de cobro a los 2 años, y como dijo el doctor Castillo y otros antes, hay que esperar el fallo de la Corte Suprema respecto a las primas del GES también, que seguramente va a salir, tampoco va a ser muy bonito ese fallo, digamos. Entonces, la propuesta de generar esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA a nosotros nos parece interesante. Es un seguro complementario diseñado directamente para recibir beneficiarios de ISAPRE que tengan capacidad de pago suficiente para comprar una cobertura de seguro mayor a la que actualmente ofrece el FONASA y equivalente a la que entrega en promedio el sistema ISAPRE, con un pago de mayor cuantía per cápita cercano a una UEF, según nos mostró el director de FONASA. Eso parece, digamos, ser una alternativa a que los clientes de la ISAPRE vayan a quedar, digamos, porque está pasando, ¿no es cierto? Está pasando que muchos clientes de la ISAPRE se están retirando y se están yendo al FONASA en cientos de miles los últimos meses. Entonces, eso no es una cosa que haya que obviar, está ocurriendo, y el FONASA, pase lo que pase, tiene que estar diseñando estrategias para recibir a esas personas y darle adecuada protección financiera, ¿ya? Así que yo creo que ese proyecto tiene que avanzar, y me alegro que en la comisión técnica que se está produciendo paralelamente se estén estudiando alternativas como para que podamos conocerlas y también calmar nuestras inquietudes.
pienso yo que el superintendente de salud debería tomar un rol más activo en la solución de los elementos que la Corte está solicitando. Siempre se podría, digamos, hacer un esfuerzo mayor en cuanto a generar las soluciones desde la residencia del regulador misma, que es el superintendente de salud, digamos. Yo creo que se podría haber hecho un esfuerzo mayor y evitar, digamos, este de sangre gota a gota que tenemos que sufrir semana a semana en el país, no estableciendo, digamos, soluciones que generen tranquilidad a los actores. Se podrían haber programado pagos en el tiempo, se podrían haber establecido condiciones para el surgimiento de una industria de seguros complementarios, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo en la campaña presidencial del año del 2018, ya se estaban discutiendo este tema de la ISAPRE, cuál iba a ser el futuro estratégico, porque todos veíamos venir que iba a haber algún posible problema, digamos, de financiamiento en la estructura de financiamiento, de acuerdo al envejecimiento poblacional y a las capacidades de pago, y también a la judicialización de la ISAPRE que venían desde hacía ya por lo menos 8 o 10 años. Entonces se podría haber intentado avanzar en generar una regulación de seguros complementarios que yo creo que la ISAPRE a esta altura lo agradecerían. Eh, entonces, ¿cuáles serían los desafíos? Y con esto termino, presidente. La capacidad del regulador para evitar el colapso del sistema y al mismo tiempo cobrar la deuda está puesta en entredicho por la magnitud de la misma y porque queda pendiente el fallo de la Corte Suprema sobre los cobros GES que podría aumentar la magnitud de la deuda. Yo aquí en esto estoy con David de Brot. Pienso que la tiene difícil el sistema regulatorio chileno sin que haya cambios mayores a la forma de generar el financiamiento. Se podría generar, por lo tanto, un escenario paradójico donde la viabilidad del sistema sea incompatible con el pago de la deuda, ¿ya? Y yo creo que eso es una cosa que hay que sincerarla. Estamos en el Senado de la República y podemos hablar las cosas, digamos, con aumento y con detalle. El regulador deberá, por lo tanto, encontrar un mecanismo que le permita subsistir a la ISAPRE o que paguen sus deudas. Este debería considerar, por ejemplo, otorgar viabilidad política para que la ISAPRE puedan aumentar el cobro de sus primas regulado por el ICSA, reemplazar el pago de la deuda por servicios o prestaciones, como han manifestado muchos aquí, e introducirle racionalidad sanitaria a la prestación de servicios de salud, ya sea por la vía de la contención del costo, GRD o GES, y en menor medida los gastos administrativos. Y esto es muy importante y quiero hacer el énfasis aquí, presidente, respecto a que la forma en que tiene el Estado y las ISAPRES de comprar servicios a los prestadores médicos tiene que ser modificada, digamos. Hay que introducir una racionalidad en esa compra que tiene que estar vinculada a resultados sanitarios. Y eso puede ser perfectamente la lógica GES o la lógica GRD, o ambas, porque son compras de resultados que están asociados a guías clínicas de calidad y a protección financiera, que siempre se ha dicho, digamos, que es una forma razonable, y lamentablemente el prestador va a tener que aprender a trabajar con otro tipo de sistema de compra, como es en otros países también. Y uno ve que los médicos en otros países son tan felices como pueden serlo, digamos. No necesariamente están como abrumados. Y creo que eso también es un elemento que hay que transparentar en la discusión. Es decir, cualquier reforma que intente modificar el sistema de financiamiento ISAPRE o FONASA tiene que pasar también por introducir modificaciones a los mecanismos de compra a los prestadores. Y eso es rol del regulador. Eso es rol de la superintendencia. Además, debería establecerse una estrategia de salida para que el negocio de los seguros de salud cambien su lógica de cobertura fija por ley a la venta de seguros complementarios, evidentemente, e implementar la aseguración de la población básica que debería estar a cargo de un fondo único que debería ser el elemento ordenador de la solución regulatoria. Es decir, yo llamo la atención a las autoridades regulatorias también de que sería importante
independientemente de los resultados de la comisión técnica, que se aventuraran soluciones en estas dos materias, en darle un marco regulatorio nuevo a la ISAPRE, avanzar hacia este mecanismo seguro complementario, pero también sin olvidar la promesa de campaña que tuvo el gobierno, que era el Fondo Único de Salud, porque creo que ese es el elemento ordenador que favorece una solución regulatoria global. Entonces, bueno, yo agradezco la disposición del tiempo y no quiero abusar más de la paciencia de la comisión con mis pensamientos y les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor Sergio Sánchez, del Instituto Igualdad. Ha pedido la palabra el senador Chaguán, el senador Gaona, y hay una complementación que haría la doctora Carla Rubilar posteriormente. Senador, y Sí. después réplicas, sí, por supuesto. Fue demasiado. Bueno, Ya. no, primero respecto a la hospitalización domiciliaria, presidente. Este es un tema que nos ha preocupado sobremanera. Los tuvimos en la comisión ya hace un tiempo atrás a los pacientes y donde yo creo que efectivamente acá hay que hacer un impulso significativo para los efectos de estimular. Y que está en riesgo justamente por la situación que hoy día están, la precaria situación que hoy día podrían estar efectivamente el seguro privado de salud. Y por tanto creemos que acá hay que buscar maneras de potenciarla. Nosotros presentamos en un momento incluso un proyecto de resolución para apoyar justamente la hospitalización domiciliaria. Respecto de lo que se viene por delante, porque vuelvo a insistir, muchos de los temas están siendo abordados de manera responsable por la Comisión Técnica y esperamos justamente la resolución de ellos en su momento y por tanto no hay que hacer juicios de valor respecto a esa propuesta hasta que la tengamos. Esperamos tenerla en unos 15 días más o a mediados de agosto. Y por tanto, gran parte de las preocupaciones planteadas por el ex subsecretario y amigo dicen relación también con temas que dicen relación con cómo somos capaces de que el riesgo que significa justamente suscribir un seguro privado de salud efectivamente tenga la necesidad de poder articularse. En definitiva, entrar a un seguro para hacer uso de las prestaciones altamente costosas y salir después del seguro va a terminar efectivamente quebrando cualquier sistema de seguro. Y en ese contexto me gustaría hacer una pregunta a Carla Rubilar y al ex superintendente respecto de cómo ven un eventual fallo del GES, porque frente a todo lo que se está abordando, si tenemos un fallo del GES que podría haber sido la semana pasada, podría ser esta o la siguiente, si tiene efectos generales, acá se podría complicar aún más la situación. ¿Cómo lo ven ustedes? Que incorporar el GES como parte de un precio final, que puede ser una alternativa, u otra fórmula distinta. Eso era... Gracias. Senador Gaona, después vamos a ir el responde. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, una reflexión y posteriormente un par de preguntas, digamos. Claramente la salud en Chile, más que un enfermo agudo, ya parece ser un enfermo crónico. Y esta ley corta, lo que yo creo que debe primar, porque por eso es corta, es tratar de resolver el problema de la inviabilidad financiera del sistema de seguro privado, digamos. De tal manera de que mantener y poder resolver los problemas de los ingresos hacia adelante y además también pagar la deuda, digamos. Y para eso hay que determinar adecuadamente la deuda, hay distintas cifras y son diferencias bastante importantes. Entonces, un tema que están viendo en la comisión de expertos y que esperamos tener pronta propuesta, digamos. Pero claramente esa no es la solución. Bajo ningún punto de vista, esta ley corta la solución a esta cronicidad del problema de salud que tenemos en Chile en términos de como enfermedad, por decirlo de alguna manera, para hacer un parangón, digamos. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que
que esta es una tremenda oportunidad no solo para el Poder Legislativo, sino para el Poder Ejecutivo y también para el sector privado y el sector público de salud, de poder hacer de verdad una modificación y una reforma a la salud importante. Se han comprometido varios gobiernos en eso, algunos han presentado algunas modificaciones a algunos sistemas, como la ley de ISAPRES, en fin, y esto no ha resultado aquí en el Congreso. Entonces yo creo que estos problemas ofrecen la oportunidad de ponernos de acuerdo. Yo tiendo a estar bastante de acuerdo con las tres de las intervenciones, con algunas diferencias, pero en general yo creo que lo que hemos escuchado hoy día es lo que normalmente hemos escuchado en casi todas partes, digamos, y con casi todos los expositores, digamos. Pero tenemos graves problemas con el tema de las licencias médicas. Eso representa un costo gigantesco para el sistema de salud. Y ahí también, aunque se enojen algunos, en estricto rigor es ver cómo regulamos la chequera a los médicos. Porque eso es una chequera. Es una chequera que implica que cada vez que firmo una licencia médica significa recurso, ya sea del Estado o del sistema privado. Por lo tanto, ¿cómo se regula eso? Porque no es entendible el nivel de gasto que estamos teniendo en licencias médicas en el país. Y yo sé que esto no le va a molestar a algunos, pero yo creo que hay que decirlo, hay que sincerarlo. Yo no digo que es un comportamiento generalizado, pero ahí están las cifras. Las mutuales. También, cómo las mutuales están desarrollando actividades que no necesariamente son propias de su giro. Y cómo ha crecido la infraestructura. Y cómo están los excedentes de esas mutuales. Ahí hay recursos también. Entonces yo creo que también es un tema que hay que mirar y observar. Ni hablar de la deuda hospitalaria. La deuda hospitalaria de los servicios de salud con el sector privado de salud es enorme. Más de 200.000 millones de pesos y solo la edición de presupuesto habla de tratar de devolver un 40%, y ni siquiera había claridad si efectivamente esa deuda era tal. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que son temas bastante más grandes que esta ley corta y bueno, ni hablar del FONASA. La modernización del FONASA que tiene que ser su sistema arancelario, en fin, sus sistemas de cobertura, su gobernanza, que no esté sujeta a los ciclos políticos y no es por nada personal con las autoridades del FONASA de este gobierno o los anteriores, sino que están sujetos a los ciclos políticos y por tanto a las ideas políticas y a la visión política e ideológica de cómo piense cada gobierno, y eso no puede ser. Entonces yo creo que tenemos que esta ley corta que no nos deje tranquilos si logramos resolver el tema, que yo no sé si va a poder ser, dado la expectativa del fallo del GES que hay todavía. No sé si efectivamente cómo dejar de que la salud sea un enfermo crónico y hacer una reforma de verdad a la salud. Y esto es una oportunidad que tenemos en esta comisión, el Ejecutivo y todos los actores de la salud, las universidades, en fin. Y solo una última reflexión y una pregunta para el tema de hospitalización domiciliaria. Yo tiendo a estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha planteado el doctor Castillo, salvo el tema de que para mí tiene sí carácter expropiatorio, que tiene que ver con el uso de los excedentes de las personas para financiar cuestiones que tiene que resolver el Estado. Entonces, de esa perspectiva, yo prefiero cargar la mano a impuestos generales o al presupuesto de la Nación y no expropiarle los excedentes que son legítimamente dueños los beneficiarios del sistema de salud. Yo creo que sí es expropiatorio. Por tanto, esa es una reflexión. Y finalmente, hospitalizaciones domiciliarias, consultarle cómo tanto al FONASA, al director Camilo Cid, como a la hospitalización domiciliaria, a los representantes de las empresas, ¿cuánto es lo que hace el FONASA en hospitalizaciones domiciliarias? Porque yo he escuchado muy buenos comentarios respecto no solo de la hospitalización domiciliaria privada, sino también de la hospitalización domiciliaria pública. Evidentemente hay diferencias, sí, en diferencias porque son otros niveles de recursos, pero en definitiva los resultados en la hospitalización domiciliaria pública también son bien positivos, por lo menos lo que me ha tocado ver en los hospitales de mi región, digamos. Entonces, también me gustaría saber cómo se está trabajando la hospitalización domiciliaria desde el FONASA y el sistema público. Y en el caso de la hospitalización del expositor, si efectivamente
beneficiarios del FONASA acceden a lo que ustedes están entregando hoy día dentro de las empresas del rubro, digamos, o cómo lo hacen o si no lo hacen, ¿por qué no lo pueden hacer? Probablemente el sistema de aranceles que tiene FONASA o las coberturas no son suficientes, no sé, quisiera que me ahondaran un poquito en eso, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Rubilar, el superintendente, el senador Latorre, senadora Órdenes y don Diego Hurtado. Y ahí iríamos cerrando. Doctora Carla Rubilar, y pido la prórroga hasta que terminen los invitados. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Doctora Rubilar. Muchas gracias, presidente. Lo primero, como yo le decía, saludar obviamente a usted y por su intermedio a los honorables senadores y senadoras, por supuesto al superintendente, al director de FONASA, al presidente de la Asociación de ISAPRE y a todos los otros invitados. Estamos aquí, como ya dijo el decano, el doctor Luis Castillo, para poder tratar de entregar una opinión al respecto de la ley corte de ISAPRE y quizás, como dice el senador Gaona, ver un poquito más allá, ¿no?, de lo que es la situación hoy en día. Y en ese sentido, tomando la pregunta del senador Chaguán y también la intervención del senador Gaona, quisiéramos plantear algunos puntos. Primero, nosotros creemos que la ley corta, como está hoy día, no da certeza de sostenibilidad y tampoco certidumbre a lo que es el sistema asegurador privado y, por ende, a los usuarios de este sistema. Queremos decirlo con claridad. Creemos que la ley no cumple primero ese mandato que creemos que además viene del mandato de la Corte Suprema. Creemos a su vez que la interpretación del fallo que hace el superintendente, por supuesto que es discutible, y así lo hemos escuchado en las diferentes intervenciones que esta honorable Comisión del Senado ha tenido por diferentes expertos. Voy a nombrar algunos como Correa Sutil, los 7 ex superintendentes que tuvieron una presentación, por ejemplo, Espacio Público, entre otros. Y en ese sentido, por supuesto que el rol de la comisión de expertos que este honorable Senado y esta comisión ha determinado va a ser fundamental para poder ponernos de acuerdo en cuál es la mejor interpretación que sí otorgue certeza y sostenibilidad al sistema, siempre pensando en los usuarios, no solamente del sistema asegurador privado, sino que también de la red de salud en su conjunto. Creemos que también es vital ver cómo en esta discusión aseguramos la continuidad de los beneficios y de las prestaciones de los asegurados por el sector privado. Y en esto es súper importante recordar especialmente a los pacientes cautivos, a quienes tienen preexistencia, que corresponde ni más ni menos que al 42% de los afiliados según la misma Superintendencia de Salud, a los beneficiarios de tratamientos en curso, aproximadamente el 10%, y a la clase media que no va a tener probablemente recursos para seguros complementarios. Para nosotros es muy relevante poner a esas personas en el centro. Y sin lugar a dudas mirar también, porque uno puede caer en la tentación de ver solamente a los beneficiarios del sistema asegurador privado, pero la verdad es que tiene que ver en esta situación y en esta complejidad que está teniendo el sistema a los beneficiarios de FONASA. Yo quiero decirles que hoy día sale en el diario del Mercurio esta histórica lista de espera. Si ustedes no lo han visto, estamos hablando de más de 70.000 casos de lista de espera GES, a pesar de que la garantizamos con 137 días promedio. Tenemos una ley que garantiza, pero tenemos 70.000 personas que están esperando. Tenemos más de 2,3 millones de personas que esperan una atención de especialidad. Quiero decirles, son 217.000 personas más que el año pasado. Y tenemos 315.000 personas esperando en una cirugía, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que hay que mirar el sistema en su conjunto. ¿Para qué decir que los prestadores privados no son solamente las grandes clínicas? Ustedes lo saben mejor que nosotros por su intermedio, presidente. Tenemos pequeños prestadores, sobre todo en regiones, los trabajadores de los prestadores privados, los trabajadores de las ISAPRE y los sistemas aseguradores. Es decir, obviamente que tiene un impacto muchísimo mayor. Y vemos desde la universidad, creemos que es una oportunidad efectivamente la creación de sistemas de aseguración complementaria, pero vemos con preocupación, y por eso nuestro planteamiento es poder separar la discusión de esta ley corta, que es vital, de lo que es la discusión del sistema asegurador complementario de FONASA. ¿Por qué? Porque si bien encontramos de que es una alternativa que hay que explorar, hay que revisarla con detención y hacerlo bien, para evitar que pudiera ser discriminatoria, regresiva, con un alto costo fiscal que fuera inviable, además técnicamente en el tiempo. Y por ende, la pregunta que uno se hace es si no será mejor avanzar en la cobertura de libre elección de FONASA tan valorada, ¿no? Más de 6 millones de usuarios de FONASA valoran enormemente poder acceder a los prestadores privados y quizás mirar
como originalmente lo hacía la propuesta, así como lo decía el decano, el seguro catastrófico de FONASA que se planteó durante el gobierno anterior. Y voy cerrando diciendo que es vital recuperar el equilibrio financiero del sistema asegurador privado pensando en las personas, en el centro de las personas. Y en ese sentido, yo sé que hay una discusión al respecto del fondo, como plantea el senador Gaona, y con esto termino, presidente. Es cierto que quizás no nos vamos a poner de acuerdo cuál es la estación final del sistema de salud que este país quiere. Incluso tenemos una discusión constituyente en curso, ¿no? Que no sabemos cuál va a ser el resultado ni el resultado del plebiscito de diciembre. Pero más allá de que algunos planteen un sistema asegurador público puro u otros creamos en un sistema asegurador mixto, lo cierto es que hay estaciones intermedias, presidente, que son vitales de cumplir. Es necesario avanzar en el plan único para poder generar transparencia, 54.000 planes. Es necesario avanzar en un fondo de compensación de riesgo para avanzar en movilidad. Y es necesario hacer mecanismos de contención de costos, que ya lo planteamos con foco en atención primaria y formación de médicos de salud familiar, mucho más reconocidas como hace la Universidad Autónoma, en prevención y en reemplazar el pago fee for service por GRD u otros mecanismos de resultado. Eso, presidente, porque en realidad, y con esto termino, nosotros creemos que hay una tremenda oportunidad y el Senado es el lugar adecuado para resolver quizás algo que no hemos podido resolver en mucho tiempo. Muy bien. Don Patricio Fernández, muy breve, por favor, después superintendente. Les pido que sean todos muy acotados, que estamos sobre Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al resto, sí, voy a ser muy breve. En relación a lo que planteó el senador Chaguán, yo creo que sí es muy importante tomar el peso a lo que puede ocurrir los próximos días con el GESA. Más allá que lo hemos reiterado bastante, me parece que no es una situación, para quien lo tiene en la cabeza, similar a la que está ocurriendo con la tabla de factores. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a haber mucho que calcular ni considerar, etcétera, porque si la Corte llega a fijar un precio determinado y establece una devolución, es algo que las ISAPRES, a mi juicio, van a tener que reflejar en su estado financiero y probablemente el superintendente va a estar más complicado en el momento de dar más flexibilidad a eso. Entonces podríamos tener una situación de incumplimiento de indicadores inminente que habría que solucionar y que tiene que considerar este comité de expertos los próximos días, porque lo que estén pensando puede que lo tengan que repensar en ese sentido. En relación a lo que plantea el senador Chaguán también, creo que efectivamente hay que hacer cambios en el tema del GES. El precio GES debería estar inserto dentro del precio del plan efectivamente de salud. Hoy día hay un fondo de compensación en la ley, un fondo de compensación GES que no está funcionando. O sea, no resultó. La cantidad de dinero que se mueve en ese fondo de compensación es ínfima, por lo tanto hay que incorporar otras variables al cálculo de ese fondo de compensación y hacerlo. Y para terminar, hay algo que no está en el proyecto de ley corta y que yo creo que hay que ponerle también énfasis, es al artículo 199 del DFL1 del 2005, que contempla todo lo relacionado con la tabla de factores. Porque si lo mantienen, como está hoy día, hay una absoluta incongruencia entre lo que resuelve la Corte con lo que está plasmado en la ley. Por lo tanto, a ese artículo es el que o bien va a tener que reconocer la existencia en X condiciones de la tabla de factores a futuro, o bien sacarlo, derogarlo definitivamente y modificar por otra fórmula que permita flexibilizar el precio base, si es que es lo que están pensando. ¿Ok? Eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Fernández. Ha puesto dos puntos muy interesantes sobre los precios de la prima y este otro del artículo 199. Bien. Punto que hay que revisar a fondo, exactamente. Superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, después director de FONASA, senador Latorre, senadora Órdenes, don Diego Hurtado. Sí, muchas gracias, presidente. También saludar por su intermedio a todos quienes nos acompañan el día de hoy. La verdad es que tengo que hacerme cargo de algunas cosas que se han planteado en este espacio y algunas de ellas les ruego me excusen porque van a ser reiteradas respecto a algunas respuestas que ya he dado, pero como se vuelve a emplazar, tengo que volver a responder. Lo primero de ello es decir que la Superintendencia de Salud no interpreta los fallos. Nosotros no tenemos potestad de interpretación y debemos aplicar al tenor literal de estos. ¿Ya? Esta fue una gran discusión que se dio durante harto rato, incluida en esta comisión, que nos llevó a estas diversas interpretaciones, presentar recursos de aclaración que fueron ya respondidos por la Corte y ya esa fue una discusión bastante lata, en la que la Corte lo que hace es tomar textualmente el fallo y colocar en las distintas preguntas las respuestas. Por lo tanto, no hay otra interpretación más, porque no se puede interpretar, que la aplicación al tenor literal de estos mismos. Distinto es ¿ya? que especialistas puedan hacer interpretaciones desde lo académico o desde la capacidad de opinión que pueda existir
en ese ámbito, ¿no?, de cosas respecto a lo que puede hacer una superintendencia que debe aplicar entonces dicho fallo. Y ahí es donde claramente pueden haber opiniones distintas, pero ninguna de las opiniones que yo he escuchado mantiene el tenor literal del fallo. Todas ellas implican algún tipo de modificación de las mismas. De hecho, varias de estas propuestas están siendo hoy día debatidas en el comité técnico, donde la superintendencia actúa como ente técnico, ¿ya?, entregando elementos de juicio y también considerando estos alcances. Nosotros creemos que los señores y señoras senadores y senadoras, cuando vean ese informe, tendrán que ver cuál es el impacto también de las distintas propuestas respecto de ello para que tengan una mejor forma de resolver. Entonces, allí donde se está discutiendo si es que hay algún tipo de modificación respecto a esta materia, no así por parte de la superintendencia, que no tiene potestad para ello, ¿no? Los recursos de declaración, insisto, yo creo que fueron claros. A propósito de lo que dice el ex superintendente Patricio Fernández, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, el problema que se sustenta detrás de la judicialización, ¿no?, tiene que ver con si las alzas de los precios, ya sea precio la adecuación precio base, en este caso la aplicación de la tabla de factores o el alza, digamos, de la prima GES, son o no arbitrarias. Esa es la discusión que ha estado detrás. El hecho de que existan hoy día elementos objetivos para el cálculo de dichas alzas elimina la arbitrariedad y obviamente disminuye la judicialización. Pasó respecto del primer fallo, ¿no?, sobre adecuación precio base. La Corte determinó que nosotros verificáramos, se hizo una verificación y hoy día esos recursos están siendo rechazados porque hay una certeza a partir de un instrumento objetivo. Y en este proyecto de ley, a propósito de GES, se hace una propuesta de cálculo precisamente para evitar que las alzas sean arbitrarias y se sustenten en base a elementos objetivos y técnicos. Por lo tanto, creo que es positivo, digamos, también avanzar precisamente en esa línea, y lo que coincido con el ex superintendente Fernández, ojalá revisar el fondo de compensación, que hoy día no ha sido, digamos, todo lo útil que se quisiera, digamos, por lo menos para el ámbito del GES. Sobre el ámbito, digamos, de los home care, yo coincido. Bueno, hay una definición de la superintendencia. Claramente los home care son una alternativa interesante. Hasta el año recién pasado no había una regulación por vía reglamentaria. Este reglamento que fue publicado el año pasado incluso tiene cuestionamientos hoy día que yo espero puedan ser mejorados. Pero con el reglamento y hoy día los home care pueden ser reconocidos como prestadores propiamente tal, y todo lo que ello implica, incluso parte de la poca supervigilancia que tenemos nosotros sobre los prestadores. Sería ideal poder avanzar también en la línea de la acreditación de estos prestadores para poder también garantizar calidad, etcétera. O sea, es una alternativa muy interesante que permite contener costos, sobre todo si se trata a través de mecanismos de pago paquetizados, que es como funciona gran parte de los home care el día de hoy. Si pudieran ser sometidos, digamos, a acreditación, aún mejor, porque nos podríamos garantizar calidad, y está, bueno, todas las potencialidades que plantean, obviamente, quienes han venido a hablar de esta materia. Lo único sí que es evidente que no todo el país o toda la ciudadanía va a tener condiciones para poder tener esta atención en el domicilio, ¿no? Porque tiene que cumplirse con determinadas condiciones y esas diferencias lamentablemente existen. No obstante eso, donde puedan haber opciones lo es. Hay que diferenciar, eso sí, que el tratamiento de home care no es lo mismo que el tratamiento a domicilio de visitas domiciliarias. El home care es una extensión del centro hospitalario o de la clínica, ¿no? Es parte de la red, en definitiva, ¿no? Es donde nosotros podemos mantener a un paciente que no pueda estar hospitalizado, pero en las mismas condiciones de hospitalización. No es lo mismo que haya un médico a hacer una visita, una enfermera, un TENS hacer una curación, no. Esto tiene que ver con una extensión, entonces, del centro de hospitalización. Y finalmente quisiera responder a el emplazamiento del doctor Sánchez y hacer una diferenciación. Una cosa tiene que ver con la ley que estamos discutiendo hoy día, lo plantea muy bien el senador Gaona, para poder dar mejor cumplimiento al fallo, y otra cosa tiene que ver con los temas de fondos de reforma. Y por favor no me hagan hablar de algo que me apasiona como es la reforma, pero no me corresponde mencionarlo en este momento, ¿no? Un rol más activo, la verdad es que es bien particular, porque hace unos días atrás leía un exministro que decía que el superintendente tenía un rol demasiado activo y hoy día me dicen que tengo un rol menos activo.
Sin embargo, yo quería ser bien responsable, ¿no? De decir que hay potestades que nosotros, al hacerlas valer, digamos, en el cumplimiento de este fallo, no son suficientes precisamente para que la afectación del fallo no tenga un impacto sobre las personas. Si nosotros estableciéramos una circular, por ejemplo, que dijera en tantos meses se debe pagar esta deuda y de tal forma, el impacto que eso generaría, obviamente que terminaría perjudicando la continuidad de las coberturas. Y la razón del por qué se trae este proyecto de ley es precisamente para buscar un formato que permita el cumplimiento del fallo y que no tenga ese impacto negativo. El impacto sobre el cumplimiento de los ratios, indicadores legales, no es una flexibilización que pueda hacer arbitrariamente el superintendente. Esto está normado por ley. Por lo tanto, si vamos a obviar determinadas materias para que las ISAPRES no sean intervenidas en caso que haya un incumplimiento, eso tiene que ser debatido en este espacio, ¿no? Avanzar en la regulación de seguros complementarios. O sea, si el regulador pudiera crear seguros complementarios, créanme que ya lo habríamos creado. Pero esto es una materia de ley, no es una materia del regulador, bajo ningún punto de vista. Y de hecho, se ha planteado en el contexto de la discusión, por ejemplo, de la reforma, o la posibilidad de una transición de las ISAPRES a seguros complementarios, no es una materia del regulador, es una materia legal, que si se quiere discutir, enhorabuena, yo tengo una opinión al respecto, pero no me corresponde darla en este momento. Entonces, claramente aquí hay varios otros elementos. Sobre GRD lo hemos dicho, ¿ya? La contención de costos, ¿ya?, por la vía de la venta de planes, por ejemplo, ¿ya?, con GRD o con PAD. En el caso de los GRD a lo más se requiere una pequeña modificación legal. Si se quiere limitar el gasto, por ejemplo, de administración y venta, tiene que ser por la vía legal, ¿ya? Entonces hay una serie de elementos que obviamente se imputan como rol del regulador, que no son un rol del regulador, hasta que la ley le permita al regulador poder hacerse cargo de esas materias. Entonces, yo quiero clarificar bastante esto, porque si no queda la impresión, digamos, de una desidia que no es tal. Alguien podrá estar o no de acuerdo con el rol que uno ha cumplido, pero créanme, presidente, que desidia es lo menos que hemos tenido desde esta superintendencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, superintendente. Director de FONASA, por favor. Después, senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y a los presentes. Yo quisiera referirme a algunas afirmaciones que se han hecho para hacer aclaraciones, ¿no?, respecto de las presentaciones. Me voy a referir en términos muy generales, ¿no?, y tratando de ser lo más breve posible. Primero, respecto a la formulación misma del proyecto que está en discusión en esta comisión y de por qué están juntos, digamos, las partes de ISAPRE y la parte de FONASA. Y ahí hay que reconocer, y así lo hemos dicho, incluso está en el propio mensaje del documento que se presenta a la comisión, digamos, al Senado, ¿cierto?, que son cuestiones que son espejo o que son las dos caras de la misma moneda, en el sentido que los efectos que se están produciendo en el sistema privado tienen efectos sobre el sistema público. Evidentemente, y eso se ha estado concretando a través de la migración de beneficiarios que hemos estado asistiendo. El año pasado, en todo el año, 380.000 personas. Este año ya cerca de 450.000 solo en 6 meses. El mes pasado, el mes de junio, superamos los 16 millones de beneficiarios en FONASA. Ya somos más de 16 millones de personas. El 81% de la población general, y si uno considera ISAPRE y FONASA solamente, el 85% de la población. Por lo tanto, esto que prevíamos cuando estábamos redactando esta iniciativa se está produciendo, y lo que habíamos planteado entonces que pudiéramos recibir a las personas que migran con protección financiera, ¿cierto? Y ahí me salto al otro tema que tiene que ver con las complejidades o con la elaboración técnica del proyecto de modalidad de cobertura complementaria de MSC del FONASA, y que lo hicimos justamente con esa necesidad que planteo de responder a esta migración con protección financiera, sabiendo entonces que se podía apelar a una reestructuración del financiamiento.
Eso es la esencia desde el punto de vista del financiamiento, ¿no? Considerando que las personas cotizan no el 7% de seguridad social que se cotiza en FONASA, ¿cierto?, sino que cotizan en promedio el 11% de sus ingresos, y que con la diferencia de 4 puntos nosotros podíamos pensar en una reestructuración y proponerles a las personas, ¿cierto?, que a través de licitaciones con seguros complementarios nosotros podíamos ofrecerles la posibilidad de que ellos contraten con esos seguros complementarios, no con nosotros, ¿no? Nosotros hacemos un convenio con los seguros complementarios para que ellos ofrezcan este producto, ¿cierto?, que consiste en una póliza entonces con prima plana, sin discriminación y con varias características, ¿cierto?, con un precio más o menos, que es parte de la propia licitación, cómo se determinará, pero nosotros ya pudimos hacer simulaciones de cuánto podría alcanzar en base a este financiamiento que podemos observar de estas mismas personas en el sistema privado, para que ellos puedan conservar los prestadores a los cuales están asistiendo actualmente y la protección financiera que hoy día tienen. Esto tiene complejidades, sin duda. Lo hemos estado conversando con los propios actores. Esto es muy posible porque nosotros también nos fijamos que el aseguramiento complementario ya existe, tiene ciertas características, nosotros más bien emulamos las propias características existentes, no inventamos nada. También, y debo decir, hemos estudiado profusamente la experiencia internacional. Países como Francia o Bélgica tienen seguros de este tipo hace muchos años. Por eso que planteamos además un seguro financiero, un seguro de cobertura de copago, donde la relación con los prestadores la conserva el FONASA, porque nosotros tenemos una ventaja ahí, y hay que reconocerla, creo yo, a esta altura, ¿no? Nosotros sí pagamos por GRD a las clínicas privadas, ¿sí? También usamos el Fee for Service en la MLE y eso lo queremos también mejorar, ¿no? Pero evidentemente que este es un elemento contenedor de costos que nosotros nos permite dar sostenibilidad financiera al proyecto que estamos elaborando, ¿no? Por otro lado, evidentemente que esto se llama MSC, está situado sobre la MLE, pero nosotros en los estudios que hicimos reconocimos, y así lo hemos planteado, que la MLE tiene algunas falencias, y son justamente esas coberturas de falencia, esas brechas de cobertura, las que la MSC pretende cubrir, tanto en algunas prestaciones como en la protección financiera sobre todo. O sea, de eso se trata, ¿no?, de llegar a una cobertura financiera mayor, considerando un conjunto de prestaciones más completo, y por eso que planteamos en el proyecto la elaboración de un arancel para la MSC, ¿no? Con todo, cuando se nos plantea en algunas cuestiones que tienen que ver con la cosa estructural, nosotros hemos dicho que lo que estamos haciendo, a pesar de la elaboración técnica robusta que creemos que tenemos, estamos respondiendo a una coyuntura, ¿cierto?, actual. No estamos hablando ahora de la reforma. Sin embargo, cuando las discusiones se producen, nos llevan, ¿cierto?, permanentemente o constantemente a situaciones de plantear la reforma, ¿no? Nosotros creemos que, nosotros queremos que esta situación de alguna manera se estabilice, ¿cierto?, tenga una vía de un derrotero, digamos, ¿cierto?, de solución, para que nosotros podamos recuperar el camino que habíamos planteado programáticamente de reforma más estructural. Finalmente, sobre referirme a la hospitalización domiciliaria, efectivamente este es un tema. Nosotros hemos recibido a los grupos de pacientes en FONASA de este tema. Nosotros evidentemente tenemos un programa que se ha mencionado, el programa público en la modalidad de atención institucional. Nosotros financiamos hospitalizaciones domiciliarias por alrededor de 80.000 millones de pesos al año en el sistema público de salud, que consiste en hospitalizaciones que son más bien de mediana complejidad. Consideramos que, y lo hemos planteado también, que en caso, ¿cierto?, de tener que adscribir personas que vengan del mundo privado con este tipo de problemas, nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer una propuesta, tenemos que tener la magnitud de eso, y es lo que hemos dicho, y en lo que hemos estado trabajando durante este tiempo, ¿no? Evidentemente que esto debería responder a la imposibilidad de que las ISAPRES pudieran seguir dando esa cobertura, o sea, implica ciertos niveles de insolvencia como para que nosotros demos ese tipo de paso. Finalmente, decir que nosotros estamos estudiando todos estos detalles en el marco de esta ley, que son cuestiones que pretendemos incorporar
junto a otros aspectos que puedan ser consensuados para poder, mediante una enmienda, incorporarlo al proyecto en su discusión más adelante. Muchas gracias. Director de FONASA. Tiene la palabra el senador Juan Ignacio Latorre, senador a orden, y don Diego Hurtado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados por su intermedio. Y mi consulta va sobre todo al doctor Sergio Sánchez del Instituto de Igualdad, del Partido Socialista. Me pareció interesante la introducción cuando decía el cambio epidemiológico, ¿no?, de la población chilena. Y también este breve recorrido histórico de cómo se crearon las ISAPRES en los años 80, en un contexto de dictadura, sin contrapeso, sin parlamento, sin debate democrático, cómo se aumentó del 4 al 7%, etcétera, sin regulación también, y con una lógica, bueno, neoliberal propia de las reformas que se hicieron en ese tiempo. La pregunta es, en pleno siglo XXI y más allá de la ley corta, más pensando tal vez en un tema que vamos a profundizar en el seminario, pero creo que es importante poner por encima ahora, en términos gruesos de la discusión, dado el cambio epidemiológico, lo cual implica tanto desafíos en materia de seguridad social, en materia de pensiones, en materia sanitaria, criterios sanitarios y de financiamiento de ese sistema. La pregunta es hacia dónde deberíamos avanzar como país, ¿no?, dado el cambio epidemiológico. ¿Cuánta solidaridad introducir al sistema de financiamiento o cuánta lógica individual de que cada cual se rasque con sus uñas y con lógica de mercado? Esa pregunta gruesa creo que es importante a la hora de también conectar esa discusión con la ley corta, y me interesa particularmente cuál es la posición del doctor Sánchez. No sé si es representativa del Instituto Igualdad o es a título personal, pero me parece interesante ponerlo sobre la mesa para el debate. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senador Latorre. Senadora Jimena Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados del día de hoy, a la Universidad Autónoma de Chile, a CHIDES y al Instituto Igualdad, también a la Asociación de ISAPRES, que nos ha estado acompañando durante todo este debate, y, por supuesto, a las autoridades de salud. A ver, yo creo que ya estamos cerrando, como decía usted, presidente, un ciclo de aproximadamente 2 meses de audiencia. Y es una etapa en la que también ya llegamos quizás a visibilizar al menos algunos temas que comunes en estas exposiciones. O sea, en general, diría que incluso partiendo de lo que significa el monto, todo el mundo ya habla de 1.400 millones de dólares, que es parte de la tarea que tiene el comité de expertos. Tenemos que despejar en ese ejercicio, obviamente, las modalidades o las formas de evolución, porque efectivamente, dado que está el reconocimiento de ese cobro en exceso, efectivamente hay que trabajar en eso. Y yo ahí recojo, porque es parte de lo que hemos hecho, y creo que es importante que a post-distrital, que faltan un par de días, ya empecemos a diseñar una arquitectura mucho más fina respecto de cómo abordar la crisis de las ISAPRES y implementar el fallo. Y digo esto porque, yo lo he dicho antes, el tema no es un problema solo de la ISAPRE, esto es del sistema público de salud en general, y yo diría incluso que con connotaciones políticas bien importantes, por lo tanto tenemos una tarea que es bien desafiante. Creo que otra variable, y al menos entiendo que lo están viendo también el comité de expertos, es un escenario con fallo GES, asumiendo como hipótesis que pudiera resolverse de carácter general o universal también, porque eso agrava la crisis. Quiero valorar que en general se reconoce que hay que darle sostenibilidad al sistema privado. O sea, creo que también es otra de las premisas. Al principio teníamos miradas, porque también teníamos dudas respecto de eso. Entonces creo que en eso hay que seguir avanzando. Ahora, las modalidades hay que verlo. La Universidad Autónoma nos plantea la prestación de programas a cuenta de futuras devoluciones, los planes preventivos, incluso abordar listas de espera quirúrgicas, no auge. Yo creo que eso
no me quiero exponer más en eso, en el sentido de que creo que el comité de expertos al menos hemos tratado también de traspasarle un poco las mismas inquietudes que nos plantean ustedes. Veo una oportunidad en, más allá de lo acotado o no que pueda hacer, pero tenemos que abordar el tema FONASA en este proyecto de ley, o sea, se requiere para dar una respuesta. Y sin duda también la delegación de nuevas facultades a la superintendencia. Yo solo haría un llamado más a los plazos igual son acotados, ya más allá de la prórroga no tenemos mucho tiempo, y yo espero que el resultado del comité de expertos efectivamente, al menos en estas dimensiones, dé cierta certeza, porque hoy día no las tenemos. El respecto a la hospitalización domiciliaria creo que es un buen ejemplo respecto a una expresión ya real de lo que ha sido parte de lo que es el impacto de esta crisis, ¿ah? Y también en una lógica, pensando más positivamente, de una medida más eficiente que podría ayudar. O sea, me quedo con que se puede crecer en esto y probablemente va a ser una arista dentro de muchas medidas que vamos a tener que tomar para darle sostenibilidad al sistema y finalmente sacar adelante la ley corta ISAPRES, que no tiene otro propósito que eso, cumplir el fallo, modernizar FONASA en la medida del fallo y otorgar mayores facultades a la superintendencia. O sea, también lo he dicho antes, no le hagamos lo que tenemos que hacer, tampoco le pidamos a este proyecto de ley que cambie todo, pero me quedo con el tema de plan único. Yo también coincido que hay que avanzar en eso y en la lógica de cambios un poco más sustantivos para el futuro de la salud en Chile. Muchas gracias, Gracias, presidente. senadora Órdenes. Por último, don Diego Hurtado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solo, comentarles que les voy a dejar una impresión a cada uno de los honorables senadores de un poco de lo que hemos hablado de hospitalización domiciliaria, de manera que les sirva como complemento, ayuda a memoria cuando tengan que ver este tema. Me quiero referir un poco a las preguntas del senador Gaona, ya que nos hizo al principio. Voy a partir respondiendo un poco al señor superintendente y de ahí vuelvo con usted, señor senador, donde dice que de alguna manera deberíamos avanzar en la acreditación para garantizar la calidad y, señor superintendente, estamos completamente disponibles en eso. O sea, somos convencidos nosotros, en primer lugar, que es el camino que tenemos que recorrer, así que desde ya nos ponemos a toda la disposición en ese camino. Senador Gaona, respecto a su pregunta, ¿cuánto es lo que hace FONASA en hospitalización domiciliaria y si los beneficiarios de FONASA acceden a hospitalización domiciliaria en el sistema privado, con prestadores privados? Primero, lo que hace FONASA en hospitalización domiciliaria, lo dijo el señor superintendente, es muy bueno en cuanto a su amplitud y en cuanto a su cobertura de personas. Lo dijimos hace un rato, el 2022 se atendieron 180.000 personas en hospitalización domiciliaria. Nosotros estimamos que de esas son alrededor de 140, 150.000 del sistema público. El tema de la y en ese sentido logra una gran cobertura. El gran tema de la hospitalización domiciliaria financiada por el sistema público es que no logra llegar a la misma complejidad de paciente, básicamente por la forma en que se entrega el servicio. No, la hospitalización domiciliaria privada contempla técnicos de enfermería 24/7, contempla atenciones 24/7 también. Por otro lado, la hospitalización domiciliaria en general, hay algún porcentaje muy mínimo, pero que es más específico, pero en general la hospitalización domiciliaria del sistema público no contempla los técnicos de enfermería 24/7, sino de ruta, que se le llama, que es de visita. Pero contempla un completo equipo, enfermeras, kinesiólogos, TENS, etcétera, pero de visita. O sea, no hay nadie médico o del área de la salud que esté permanentemente con el paciente, lo que impide, por ejemplo, tener pacientes traqueostomizados con ventilación mecánica invasiva. No se puede dejar a cargo de la familia, sin conocimientos de salud, un paciente con ventilación mecánica invasiva. Entonces, de alguna manera, eso, al no acceder a pacientes de mayor complejidad, no permite tampoco liberar camas de mayor complejidad en el sistema público. Ahora, nosotros estamos convencidos, y así lo hemos, porque hemos conversado con distintos directores de hospitalización domiciliaria pública, partiendo por el doctor Javier Vega, del Hospital El Salvador, de trabajar en esta complementación público-privada. Estamos convencidísimos que es la única forma que debemos ir saliendo hacia adelante.
Hoy día, si se implementara... Por favor, si puede ir sintetizando. Sí, señor presidente, termino. Si se implementara una política pública para incentivar la derivación de pacientes, tanto públicos como privados, a la hospitalización domiciliaria, sin duda lograríamos normalizar y liberar una importante capacidad de camas críticas. Hoy día, las empresas de hospitalización domiciliaria privadas atienden pacientes FONASA, las hemos atendido y fuimos clave en toda la pandemia. Se atienden en algunas campañas específicas como de invierno, pero en la normalidad estamos bien al debe en ese sentido. O sea, creemos que hoy día las empresas de hospitalización domiciliaria estamos completamente disponibles para atender pacientes del sistema público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Y dejarle entonces a los señores senadores. Estamos pensando en el día 4 de septiembre de 9:30 a 13:30. ¿Quién tenía que dar la respuesta? Ah, perdón. Señor Prestador. Don Sergio Sánchez, por favor, faltaba una respuesta suya al senador Latorre. Sí, muy breve, presidente. Gracias, senador, por la pregunta. Bueno, yo creo que eso hay que resolverlo precisamente pensando en un financiamiento de seguridad social que tenga mayores grados de solidaridad, como usted insinúa, digamos, eso es un fondo único, yo creo que es en el mediano y largo plazo. Pero también hay que revisar las políticas migratorias, porque el problema que tenemos con la tasa de natalidad baja se resuelve facilitando que lleguen personas, y la política migratoria es la forma regulada que tienen los países para poder hacerlo, y podemos ver cuál sería el perfil de inmigrantes que el país necesita. Eso nomás, presidente. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Estamos pensando entonces, los senadores, el día 4 de septiembre, en la mañana, de 9:30 a 13:30. Por supuesto, la Universidad Autónoma está invitada junto a otros centros. Sí, en Santiago. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Pedirle al Ejecutivo, a través de don Jaime Yungén, que nos ha requerido, los médicos dedicados a medicina paliativa nos indican de que tienen una resolución en el despacho de la ministra para su reconocimiento como especialidad. Entonces podemos oficiar, para que no tengan que responder al tiro y averiguar bien, oficiar formalmente para que eso se clarifique y tengamos la certeza de algo que nos parece súper importante, que es que tengan ese reconocimiento aquellos que se dedican a esa área de la medicina que es tan delicada y a veces tan poco atractiva. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien, pues, si por haberse cumplido el propósito con creces de esta sesión, se levanta.